Hola a todos. El día de hoy vamos a hablar un poco lo que se relaciona al diseño de controladores, más enfocado al diseño de los famosos controladores tipo PID, ¿no? Su nombre lo indica como proporcional integral derivativo. Entonces vamos a ver qué significa esto a grandes rasgos y bueno, nos vamos a estar apoyando mucho de la plataforma de MATLAB para poder visualizar la respuesta. Recordemos que MATLAB o algún otro paquete de cómputo numérico como lo es MATLAB, Octave, etcétera, pues nos ayuda a revisar si nuestro diseño es el adecuado según la respuesta del sistema, ¿no? Entonces, para empezar, pues normalmente lo que queremos para controlar un proceso es mantener una meta, ¿no? Un objetivo. En este caso, bueno, lo que siempre queremos hacer es, bueno, tratamos de activar algo, ¿no? Y para esta activación, normalmente en la simulación, pues procedemos a utilizar una función de tipo escalón, en donde el escalón unitario es de lo más utilizado. Entonces, cuando nosotros tenemos una respuesta de lazo abierto, es decir, no existe ninguna retroalimentación, no estamos monitoreando la salida, simplemente aplicamos el escalón y vemos cómo responde el sistema. Hagan de cuenta que, por ejemplo, prendemos un motor a 1 volt y bueno, a lo mejor esta línea verde que observamos pues es la respuesta del motor. Pero si se fijan, bueno, responde a lo que realmente su condición, ¿no? Sus parámetros del mismo motor, pues interfieren, ¿no? En su respuesta. La idea detrás de esto es tratar de acercarse, ahora sí, lo que más nos va a interesar es tratar de acercarse a la referencia del step, es decir, el step o la función escalón es aquella que nos va a decir o determinar hacia dónde queremos llegar. Entonces, detrás del diseño de controladores es precisamente tratar de minimizar el error con respecto a la función escalón o a la función de entrada que presentamos, ¿no? Al inicio. Entonces, ¿cómo se logra esto? Bueno, para empezar, en primera instancia ya habíamos observado que debemos de mantener monitoreado un proceso. En este caso debemos de mantener monitoreada la salida y bueno, tenemos que compararla con nuestra entrada. Entonces supongamos que nuestra salida CS se va a comparar por medio de un sensor que tiene una función de transferencia H, se compara con la entrada RS. La resta es la comparación, pues genera algo que le llamamos error. Entonces, si nosotros, por ejemplo, el error fuera 0, significa que la resta dio 0. Entonces significaría que los resultados son iguales, es decir, ya se llegó al objetivo. Sin embargo, el error, si es positivo o es negativo, quiere decir que nosotros necesitamos hacer ajustes a nuestra planta. ¿Cómo? Bueno, eso se va a lograr mediante el diseño de un controlador. Un controlador, bueno, no necesariamente vamos a diseñarlo para llegar al step. Posiblemente queremos llegar a la función escalón o a la función de entrada, que es nuestra referencia, nuestra RRS. Pero bueno, a veces queremos optimizar tiempos de respuesta, etcétera, ¿no? El comportamiento como tal de la planta. Recordemos que bueno, una función de transferencia que representa un sistema de lazo cerrado, ya lo vimos en clase, bueno, obtenemos una respuesta de este tipo. Entonces, cuando hablamos ahora sí de procesos que están manipulados con un lazo cerrado, es decir, estamos monitoreando la salida, pues se nos pueden presentar estas características. Por ejemplo, la función verde es la respuesta del sistema ya monitoreada, ¿no? Es decir, le estamos dando retroalimentación. La función escalón, que es nuestra función de entrada que queremos estar, pues digamos es nuestro punto de referencia, digamos que queremos llegar a 1. El sistema de lazo cerrado pues puede responder dependiendo de los parámetros que yo le ingrese a nuestro controlador, pues puede responder con un tiempo de subida, pues a lo mejor es muy grande el tiempo de subida o es muy corto. Entonces dependerá del proceso que quiera ver si me conviene un tiempo de subida muy grande o no.
Muchas veces cuando queremos acercarnos lo más pronto posible a la función de entrada, pues tratamos de elevar muchos parámetros y y esta exageración, ¿no? Y le vamos a poder llamar así, en el incremento de los parámetros del controlador, pues podría provocar entonces un sobredisparo, ¿no? En la señal, es decir, que en un instante de tiempo pues realmente no se logre el objetivo, ¿no? Sino se pase de la señal. Entonces, y bueno, eventualmente a lo mejor tiende a estabilizar porque como estamos monitoreando, estamos dando una retroalimentación, bueno, entonces el proceso tiende a estabilizarse. ¿Cómo? Bueno, con lo que es el tiempo de asentamiento, el settling time, por ejemplo, ¿no? Este tiempo de asentamiento, pues también seríamos capaces de medir, ¿no? La respuesta de nuestro sistema. Pero bueno, a veces si no queremos tanto sobredisparo, podría pasar que pues puedo manipular ese sobredisparo, pero ya no sería un cambio brusco, pero a lo mejor no llego al objetivo, a lo mejor me genera un error con respecto a la entrada, por ejemplo, esta parte, ¿no? O sea, a lo mejor quedó más abajo que la función original, es decir, la entrada, y bueno, esto se le conoce como error de estado estacionario, ¿no? O sea, realmente a dónde, en qué punto del objetivo, pues ya se mantuvo, pues ahora sí estable, ¿no? Es muy probable que se quede por abajo o por arriba, o que realmente nuestro error prácticamente sea cero, ¿no? Entonces debemos de lograr prácticamente que el tiempo de subida, el porcentaje de sobredisparo, el tiempo de asentamiento y el error de estado estacionario, pues se regulen de tal manera que nuestros procesos logren pues un comportamiento deseado, ¿no? Y esto se hace por medio de muchos controladores. Uno de ellos pues es el famoso PID. ¿Qué es lo que hace el PID? Bueno, trabaja el error. Son prácticamente matemática aplicada en el error. Se dice por ahí que la respuesta del controlador, es decir, ustedes pueden aplicar prácticamente el error, lo pueden estar multiplicando, ¿sí? Por una constante Kp, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la constante Kp podría decirles mucho, vamos a esta prácticamente nos indica que tanto debo de elevar, ¿sí? Mis parámetros para acercarme al objetivo, que es prácticamente nuestro punto de referencia, nuestro set point, ¿no? Entonces, pues aplico lo que le llaman un parámetro proporcional, ¿sí? Entonces, que es prácticamente multiplicar el error por una constante, es decir, con eso voy a elevar, ¿sí? La respuesta de la planta o el proceso que quiero controlar. Fíjense bien que estamos monitoreando la salida. Entonces, a veces la parte proporcional, si yo solamente quiero un control proporcional, con eso me es suficiente. Pero muchas veces puedo necesitar hacer ajustes, por ejemplo, una integral o una derivada del error. Prácticamente pues la derivada pues mantiene ciertos cambios, ¿no? Y bueno, la integral prácticamente es una sumatoria de los errores pasados. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Vamos a observar que podríamos decir que el error vamos a tratar de ajustarlo, ¿no? A lo que yo esperaría como una respuesta deseada. Cabe mencionar que esto en el dominio del tiempo pues prácticamente es una integral, una derivada y una multiplicación, ahora sí en el dominio del tiempo. Pero si ya quisiera yo trabajar en el dominio de Laplace, ya es bien conocido la función de transferencia de cada uno de los componentes que conforma el PID. Entonces la función de transferencia pues prácticamente es la sumatoria de estos términos, ¿no? ¿Qué hace cada uno? Bueno, estas constantes que les comento, estas Kp, por ejemplo, si nosotros nos enfocamos más en lo que es Kp, en el tiempo de subida prácticamente lo reduce. Entonces, si yo tengo una Kp muy alta, lo que va a pasar es de que la respuesta de este sistema que está en verde, ¿sí? Pues realmente a lo mejor la respuesta sea más para acá, ¿no? El tiempo de subida, ¿no? De lograr el objetivo, pues se reduce. El problema es que si yo
pongo una KP muy grande, efectivamente el tiempo de respuesta es muy rápido, pero como voy a elevar esto, es muy probable que me pase del objetivo, y eso entonces genera un sobredisparo. Entonces se incrementa, entonces aguas, porque necesitamos nosotros controlar cuál es el valor óptimo de estos parámetros, ¿no? Realmente el tiempo de asentamiento, KP, pues son pequeños cambios. Realmente KP no produce cambios significativos en el tiempo de asentamiento. Sí, lo vamos a ver más con los otros parámetros. El error de estado estacionario sí tiende a eliminar, porque prácticamente lo que uno hace es tratar de lograr el objetivo, ¿no? O sea, realmente lograr el objetivo. En este caso, como aplico una función step, pues la función step es unitaria, pero a lo mejor si quiero llegar a 5, bueno, pues 5 por step, ¿sí? ¿Qué hace KI? Bueno, la integral, ¿sí? Lo que hace está muy padre, pero pues hay que tener mucho cuidado también con esto, porque sí reduce el tiempo de asentamiento, ¿sí? La KI, la integral del error, sí lo reduce, efectivamente, porque está sumando los errores pasados, entonces está trabajando con lo que hubo pasado, ¿sí? Entonces, prácticamente lo que estamos haciendo es pues mejorando el error, ¿no? En una nueva iteración. Esto recuerden que es iterativo. Lamentablemente, como son sumas, recuerden que la integral son sumas infinitas de un punto a otro, pues al sumar también se incrementa el sobredisparo, es decir, se parece al efecto de multiplicar por una constante, ¿no? O sea, si voy a sumar de manera infinitesimal lo que es la función objetivo, en este caso la función de salida, pues se va a incrementar el sobredisparo. El único problema es de que como yo estoy sumando valores en el tiempo, prácticamente el tiempo de asentamiento se incrementa. Entonces quiere decir que la señal de salida o la respuesta de salida del sistema a lo mejor va a tardar más en lograr la estabilidad, ¿no? El asentamiento, el lograr que diga, bueno, ya hasta aquí me voy a quedar, ¿no? Lo que sí hace, y es bueno la integral, es eliminar el error de estado estacionario, es decir, este error que tenemos aquí, sí lo trata de eliminar. Entonces, KI es muy bueno, pero recuerden que tenemos que tener cuidado con estas dos opciones, ¿sí? Lo que es el sobredisparo y el tiempo de asentamiento, a lo mejor provoca que tarde el proceso en estabilizarse, ¿no? Y la KD, pues como mide prácticamente cambios por la derivada del error, entonces en cuanto al tiempo de subida no le hace muchos cambios, realmente eso es muy poco, ¿no? O sea, el tiempo de subida, porque realmente no estoy haciendo una multiplicación de decir, ¿sabes qué? Apúrale, no estoy haciendo eso. El sobredisparo, esto es algo muy importante en la KD, o sea, en la derivada. Como estoy derivando, estoy monitoreando los cambios que hubo, entonces cada vez en la nueva iteración el sobredisparo va disminuyendo. ¿Por qué? Porque estoy monitoreando el cambio, ¿sí? Entonces, efectivamente, el sobredisparo pues se reduce. Y eventualmente, como el sobredisparo se reduce, entonces significa que el tiempo de asentamiento también se reduce. La derivada no hace cambios en el error estado estacionario. Es decir, lo único que sirve la KD o la constante de derivada es prácticamente para disminuir el sobredisparo y el tiempo de asentamiento de una respuesta. Entonces, no necesariamente necesitamos diseñar un controlador que sea proporcional integral derivativo. Muchas veces con un proporcional es suficiente, o con un proporcional y un derivativo es más que suficiente. La KI a veces, de hecho, normalmente las constantes KI son de valores muy pequeños, porque si se fijan, como lo vimos, pues incrementa los sobredisparos y aparte los tiempos de asentamiento, y eso la verdad no nos gustaría que el sobredisparo pues dañara algún artefacto o algún actuador, ¿no? Entonces, tips generales que les proporciono para diseñar un controlador PID, bueno, después lo vamos a ver cómo trabajarlo ya en la práctica de laboratorio. Lo primero es
conocer la respuesta del lazo abierto del proceso que quieres mejorar, en este caso un motor o puede ser un aire acondicionado, etcétera. Entonces, responder prácticamente, el aire acondicionado, perdón, es un ventilador, por ejemplo. El aire acondicionado ya está automatizado. Entonces, es ver cómo responde cuando tú activas, cuando activas, por ejemplo, el motor y ver qué respuesta tiene. Entonces, de esa manera, entonces nosotros vamos a entender, pues, lo que necesita mejorar el sistema, ¿no? Cuando tú ya encuentras que necesitas mejorar, entonces puedes agregar lo que les comento, ¿no? Si van a usar un PID, puedes agregar a lo mejor el proporcional para mejorar el tiempo de su vida, ¿sí? Para lograr el objetivo. Si tu objetivo es llegar al punto de referencia, el proporcional es lo mejor. Puedes agregar un derivativo, puede ser, no es necesario, para mejorar en todo caso lo que vimos, lo que es el sobredisparo. Entonces, muchas veces con estos dos es suficiente para tener un buen control. Entonces, subes rápido y tratas de eliminar el sobredisparo que generaría el proporcional. Pero bueno, si quiere uno ser más específico, pero mucho cuidado con la integral, es como lo vimos, pues eliminarías el error de estado estacionario. Cabe mencionar que si nosotros incrementamos la integral, ya vimos que puede provocar sobredisparos y los tiempos de asentamiento también se incrementan, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Este tema en particular, pues nosotros normalmente en control clásico comenzamos a diseñar un controlador a prueba y error. Sin embargo, existen métodos de sintonización y de hecho más adelante vamos a ver un método posiblemente nuevo en el cual pues podamos usar otro tipo de esquema para mejorar estas constantes. Una vez que ya tenga esto, entonces ahora sí pues lo que interviene ya es ajustar cada KP, KI, KD hasta que se obtenga entonces la respuesta deseada. Esto de ajustar puede ser, como les comento, a prueba y error o ubicar un método de sintonización, ¿no? Por ejemplo, de los más conocidos como Ziegler-Nichols y demás, que trabajan la estabilidad del sistema para poder entonces encontrar cuáles son los parámetros óptimos, ¿sí? Entonces, pues lo que vamos a hacer ahorita es, no sé si recordarán, en una clase pasada nosotros ya trabajamos una planta de ejemplo que era un motor. Y entonces ahora sí lo que le vamos a agregar es un controlador PID, vamos a ver cómo responde, ¿sí? Y recordemos que vamos a retroalimentar. Por ahora voy a retroalimentar de manera unitaria, es decir, voy a asumir que el sensor es ideal y que prácticamente la salida se va a ver reflejada aquí y voy a poder hacer la diferencia, voy a calcular la diferencia para obtener el error, ¿no? La diferencia entre la entrada y la salida, ¿no? Entonces, recordemos que la función de transferencia del motor, bueno, hay que buscar un motor en específico, el que ustedes quieran. Yo les compartí una hoja de datos en donde pueden ustedes ubicar lo que corresponde, sí, a cada una de estos parámetros proporcionados por el fabricante en el sistema internacional, ¿no? En las unidades del sistema internacional. Entonces, ya habíamos visto que la función de transferencia para controlar la velocidad, en este caso es θ punto, la velocidad del motor con respecto al voltaje aplicado, pues es prácticamente esto. Donde K, pues prácticamente son estas constantes, sí, que normalmente pues se consideran iguales porque prácticamente tienen el mismo valor, entonces se puede asumir que KT y KE son iguales. Esto ya lo habíamos visto en una clase pasada. Entonces, pues usando MATLAB para no estar trabajando tantas ecuaciones y demás, recordemos que MATLAB tiene una función que se llama feedback. Feedback precisamente es la función de transferencia de un sistema a lazo cerrado. Entonces, si uno pone feedback, la función de transferencia, en este caso de la planta que quieres controlar, en este caso SIS1, y bueno, la retroalimentación, aquí va la retroalimentación, en este caso es su sistema 2, pero yo le voy a poner un 1 a todos mis ejercicios porque recuerden que yo quise una línea aquí, o sea, un sensor ideal.
Entonces, usando esto, bueno, lo primero que les comentaba, ver la respuesta en lazo abierto, aplicando una función escalón al motor. Aquí tengo, por ejemplo, los parámetros del motor obtenidos de una hoja de datos del fabricante, ¿sí? Y recuerden que nosotros, pues, primero declaramos la variable S del dominio de Laplace y, bueno, entonces hago lo que es la función de transferencia del motor. Si aplico step, entonces voy a observar esta gráfica, ¿no? Entonces estamos viendo aquí en esta gráfica que la salida del motor son radianes por segundo, así que la velocidad angular, y bueno, a través del tiempo, ya la estoy viendo ya en el tiempo, ¿no? Entonces, ese es el sistema de lazo abierto, pero ahora mi intención, como es un lazo cerrado, es de que si yo aplico un step, quiero que el motor llegue al 1, es decir, posiblemente el step que voy a aplicar ya no es voltaje realmente, o sea, sino y más bien el step me va a indicar que yo quiero llegar a una revolución por segundo. Esa sería la velocidad que yo quisiera. Si yo hago 5 por esto, entonces estoy diciendo que el step se vuelve 5, es decir, yo quiero llegar al número 5. Entonces, pues comencemos cómo se trabaja un PID en MATLAB para ver su respuesta del motor. Y fíjense, por ejemplo, a mí se me ocurre poner una KP igual a 300. Digo, por cuestiones así arbitrarias, ¿sí? Entonces, vamos a borrar aquí esta línea que se ve muy fea. Entonces, prácticamente lo que, como les comento, puse de manera arbitraria el número 300, dije, bueno, pues voy a querer acercarme, ¿no? Muy rápido. Esto pues lo decido yo, pero realmente la estrategia es seguir un método de sintonización, que más adelante lo vamos a revisar. MATLAB ya trae la función PID, esa ecuación que les di de las integrales derivadas en el dominio de Laplace, ya lo trae PID. Entonces, ¿qué hace uno? PID recibe la constante que necesitas para que entonces te entregue la función de transferencia. Entonces recuerden, si recordarán, el sistema retroalimentado era el controlador, luego seguía el bloque de la planta y la retroalimentación era un cable, entonces este era un 1. Le aplico una función escalón para ver cómo responde y vean la respuesta. Sí o no, se trata de acercar al número 1, que es el step. Pero bueno, tal vez para mí sea apropiado esta respuesta y hasta ahí lo puedo dejar. Digo, pues sí se acerca al 1 y parece que sí funciona bien, en tiempo pues considerablemente rápido. Pero a lo mejor mi intención es reducir este tiempo, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Si yo ahora agrego, por ejemplo, una derivada, en este caso dije, bueno, le voy a agregar poquita derivada. PID recibe primero proporcional, integral y derivativo. Como yo estoy usando ahorita nada más proporcional y derivativo, entonces el espacio que corresponde a la integral es 0. Yo ahora sí tengo que contemplarlo. Y vuelvo a tener la respuesta, ¿no? De retroalimentación. Y bueno, acá se observa, si se fijan, yo ya reduje lo que es el tiempo de respuesta, ¿no? El tiempo de subida. Pero bueno, vamos a ver qué pasa si yo pues agrego a lo mejor un proporcional y una integral. Se me ocurre un 30-70. Recuerden que estos valores son arbitrarios. Realmente ustedes van a tener que sintonizar su PID de manera óptima, ¿no? Los que vayan a trabajar PID. Entonces, pues observen que sí trata de acercarse al 1, pero como que la integral no me ayudó mucho, porque me produjo un sobredisparo y el tiempo y sí, efectivamente el error estado estacionario lo reduce, pero lo que les comentaba, produce sobredisparos y el tiempo de asentamiento puede que sea un poco más largo. Si se fijan, aquí ya duras prácticamente un poquito más del segundo en estabilizarte. Entonces, no siempre es tener un PID completo, o sea, nada más a lo mejor una P o una I o una P o una D. Exacto. Entonces, si yo encuentro a lo mejor, si se fijan aquí la integral, pues fue bastante, ¿sí? Entonces sí como que tiende a
acercarse al objetivo. Sin embargo, bueno, si se observa, a lo mejor puede ser que esto tarde o no en responder, ¿no? Sin embargo, bueno, sí son los tiempos, sí se redujeron. Si se fijan, está por 10 a la menos 4, entonces estamos hablando de que la respuesta mejoró. Sin embargo, el error de estado estacionario tal vez no es el óptimo. Entonces yo tengo que jugar con estas constantes de tal manera que pueda optimizar, ¿no?, lo que yo pretendo. Entonces, ya en la práctica de laboratorio, ingenieros, vamos a ver ahora sí cómo implementar esta función PID ya en la práctica. Podemos desarrollarlo desde un sistema de adquisición de datos como una tarjeta DAC, por ejemplo, y que se conecte a un sistema de cómputo, ¿no?, de instrumentación virtual. Puede ser, por ejemplo, LabVIEW, etcétera. Entonces, o pueden diseñar su propio algoritmo, ¿no?, utilizando algún procesador que ustedes deseen. Y bueno, se puede implementar ahora sí como que el algoritmo de PID, ¿no? Entonces, ¿qué es? Prácticamente es pura matemática, ¿no? Trabajando el error. Bueno, entonces esperemos que haya sido breve la explicación. Bueno, por lo menos un poco concisa, ¿no? Gracias a todos.